Bendiciones a todos, buenas noches, buenas tardes. Para algunos, ¿cómo están? Tengo ya la hermana Rosalba, un dispositivo que dice LAU, no sé quién será. La hermana Jay también, doctor Alejandro, el Bishop Edwin, la hermana Claudia, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendición, maestro. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermana Claudia. Bendiciones, doctor. Bendiciones. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Excelente. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Aquí súper bien también, con el favor de Dios. Gracias a Dios, todo bien. Vamos a empezar este tiempo, este curso, que es un nuevo curso que es muy interesante y muy importante también para nosotros, que es este curso que estamos viendo, pues básicamente caminando por la fe, que es fundamental para nosotros, para nuestro crecimiento personal, espiritualmente hablando. Y, o sea, básicamente para ayudarnos también en el ministerio, porque en mi vida personal necesito aumentar mi fe y en el ministerio necesito, o sea, manifestar la fe para poder alcanzar todo lo que el Señor me llamó a alcanzar concretamente. Así que vamos a empezar este tiempo en oración. Tú vas a orar por ti mismo, por ti misma, vas a decir al Señor, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Que estas semanas sean semanas de mucha bendición, que puedas tú fortalecer mi fe a través de estas enseñanzas acerca de la fe, de estas clases que estaremos tomando, y que pues mi fe pueda pasar a otro nivel, que mi fe pueda crecer, pueda aumentar concretamente. Oremos todos, Padre, te damos gracias por tu vida, gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por este momento, por este tiempo, por este nuevo curso, Señor, caminando por la fe, donde vamos a aprender, Señor, de principios bíblicos importantes para poder vivir una vida de fe, Señor. Te damos gracias por todo. Te entregamos este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Imparte a nosotros tu vida, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra. Guíanos, Señor. Haznos crecer en ti en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, a lo largo de estas semanas venga a fortalecer nuestra fe y que tu palabra, Señor, nos ayude a aumentar, Señor, oh Dios, a crecer, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante, es necesario que los que se acercan a Dios creen que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan, Señor. Padre, reconoces en tu palabra que la fe es importante para que nosotros te agrademos. Hoy, Señor, queremos, oh Dios, que a través de este tiempo, te pedimos que a través de este tiempo, de estas clases, que puedas fortalecer nuestra fe, que nos ayudes a crecer en este elemento que es fundamental, tanto para nuestra salvación como para toda nuestra vida cristiana, Señor. Te damos gracias y honra por lo que estarás haciendo. Espíritu Santo, te damos todo el lugar. Tú eres el maestro de este instituto, el maestro de esta academia. Tú eres el maestro por excelencia. Guíanos paso a paso. Llévanos a las profundidades de tu palabra y enséñanos, transfórmanos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Y todos decimos amén y amén. Bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar esta sesión, esta clase. Concretamente, denme un segundo y ya estamos listos. Como apenas empezamos el curso, como les había comentado en otras sesiones, cada vez que iniciamos nuevos cursos, pues las personas pueden inscribirse. Así que cualquier persona que consideren que quiera tomar este curso, esta materia, aunque no tenga su registro completo, puede mandarle el link para que se pueda conectar y ya después vamos a regularizar su situación. En este curso, como les comentaba, vamos a ver los principios bíblicos para una vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Nosotros accedemos a esta vida y a esta salvación por la fe. Es todo, o sea, básicamente. Entonces, ya el inicio de mi vida espiritual comienza con la fe. Sin fe no tengo vida cristiana. O sea, no tengo salvación, no tengo absolutamente nada. No soy nada, no puedo absolutamente nada en esta vida, o sea, concretamente con el Señor. Entonces, la fe es el fundamento incluso de mi salvación, porque Cristo ha hecho todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Él se entregó a sí mismo, pero para poder experimentar y vivir los frutos y los resultados de esta salvación, necesito creer. Yo necesito aceptarlo a Él en mi vida.
Entonces, el punto de partida de mi vida espiritual es la fe, o sea, de mi parte, ¿no? Porque Cristo hizo su obra en la cruz, pero de mi parte, el punto de partida es la fe. Y toda mi vida cristiana, o sea, requiere de fe. Toda mi vida cristiana, o sea, cada etapa, a cada rato, en cada momento, en todos los aspectos necesito de la fe. En el ministerio necesito de la fe. En mi vida personal necesito fe. En mi relación con Dios necesito fe. En absolutamente todo necesito fe. Para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios necesito fe. En todos los contextos. Para orar incluso necesito fe, porque sin fe no soy agradable a Dios. O sea, no le puedo agradar al Señor. Mi oración sin fe no sirve para nada, concretamente. Entonces, todo lo que hago necesita de la fe. Por eso es un tema muy fundamental para nosotros. Es un tema muy importante. Entonces necesito ver si Dios dice que sin fe es imposible agradarle y dice que es necesario que el que se acerca a Él, o sea, crea que Dios está, que Dios existe y que Él es el remunerador, el galardonador, o sea, básicamente de los que le buscan, es porque hay algunas personas que se acercan a Dios sin fe, que piden a Dios sin fe, que no creen. Entonces, necesitamos nosotros aprender estas bases. Hoy vamos a ver qué es la fe, vamos a ver los fundamentos bíblicos de la fe, pero el objetivo de este curso y de la clase de hoy es comprender la naturaleza de la fe desde una perspectiva bíblica integral del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también establecer una base sólida en la definición y función de la fe en nuestra vida cristiana. Además de aplicar estos principios mediante el ejemplo de Abraham que vamos a estudiar hoy en específico, o sea, vamos a ver la introducción y vamos a empezar con el caso de Abraham para poder avanzar y ya las próximas sesiones, las próximas semanas vamos a profundizar un poco más en el tema concretamente. Así que si hay preguntas, comentarios que quieran hacer, no duden en hacerlo. Levanten la mano o abren su micrófono y así seguiremos avanzando e interactuando verdaderamente. Así que vamos a empezar concretamente. ¿Qué es la fe según lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es la fe? Y nuestro pasaje bíblico de referencia, todos lo conocemos, es Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que no se, o sea, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En algunas otras versiones tenemos otras, o sea, otras interpretaciones de este pasaje bíblico. Como tal, voy a leer algunas otras versiones, o si alguien tiene otra versión, si quiere leerla, o sea, otra que no sea la Reina Valera, 1960, si alguien tiene y quiere leer. Ajá, Hebreos 11:1. Cualquier otra versión que no sea la Reina Valera 1960. Nadie tiene su Biblia. Doctor Alejandro, lo escucho. A ver, estoy buscando. Em, Tengo la versión de Dios habla hoy y la traducción en lenguaje actual. La de Dios Ok, habla hoy dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y traducción en lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ok. Muchas gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna Por acá versión. tengo nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Amén. Ok, hay varias versiones que tenemos. Voy a leer, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, que dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. La NVI dice, ahora bien.
La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. O sea, nos va dando como que una cierta explicación de lo que tenemos, pero para nosotros comprenderlo, necesitamos regresar a los textos originales. Y aquí en el griego, por ejemplo, la palabra que se usa aquí es pistis, que significa, pues obviamente fe, pero que significa también confianza, fidelidad, firme persuasión, convicción basada en oída, no en vista, o sea, como tal. Entonces, o sea, la fe es como que yo confío en algo que yo he escuchado de parte de Dios. Por eso en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, o sea, la palabra de Cristo como tal. Pero hablaba de que la fe viene por el oír. Yo no he visto, pero escuché y obedecí en base a esto, concretamente. Abraham tuvo fe en el Señor porque lo escuchó. Escuchó al Señor, escuchó la voz del Señor hablándole. Él escuchó la voz de Dios diciéndole, sal de tu país o de tu patria, pues de tu parentela y de la casa de tu padre, para el lugar que yo te mostraré. O sea, el lugar que yo te enseñaré, o sea, verdaderamente. Entonces, él hablaba del hecho de que, o sea, había algo que el Señor quería hacer con él y Abraham necesitaba confiar en él, pero Abraham escuchó, oyó algo de parte de Dios. Entonces, por lo general, la fe se basa en algo que nosotros hemos escuchado, en algo que nuestro ser interior ha podido percibir, en algo que nuestro ser interior ha podido percibir como tal, no en vista, sino en algo que nosotros hemos oído, una palabra de Dios, una promesa, algo en específico que nosotros tenemos. Por eso, una de las definiciones de la fe incluye la convicción basada en cosas que yo he oído o cosas que yo he escuchado en algún momento como tal. Entonces, no es solamente creer, sino confiar plenamente en alguien. Y en este contexto, en Dios, por supuesto, ¿no? O sea, yo confío totalmente en Dios. Yo confío plenamente. O sea, no solamente que yo ah, creo, no es solamente que espero. Ahí él da un aspecto importante. Dice la certeza de lo que se espera. O sea, yo no solamente espero, sino que tengo la convicción, o sea, estoy convencido y confío plenamente en lo que yo estoy esperando de parte de Dios o de parte de alguien, si le tengo fe a alguien en específico. O sea, verdaderamente. Entonces, después dice la convicción y en otras versiones dice la demostración de lo que no se ve. Es como si yo escuché o yo creí en algo y lo demuestro por mis hechos, lo demuestro por mi forma de ser, lo demuestro por mi forma de actuar, lo demuestro por mi forma de manifestarme, lo demuestro por mi forma de accionar verdaderamente. Entonces, esa es la fe, concretamente. O sea, yo tengo la convicción de algo que he recibido de parte de Dios y en base a esto, lo que hago es que empiezo a accionar como tal. Empiezo a accionar en base a esto. Empiezo a manifestar algunos hechos, algunas acciones en base a lo que yo creí, en base a lo que yo acepté, en base a lo que yo recibí de parte del Señor, verdaderamente. Entonces, en esto consiste la fe. Entonces, la fe no es solamente un optimismo sin fundamentos. No es solamente, o sea, un pensamiento positivo o simplemente soy optimista y creo y declaro cosas. No, es una convicción interna, algo profundo, algo profundo, o sea, que nace de una revelación específica que yo tengo de la palabra de Dios o de Dios directamente en una interacción que yo he tenido con Él y todo. Porque acordémonos que Abraham, o sea, de Abraham nos hablan de fe, pero Abraham nunca tuvo la palabra que nosotros hoy en día tenemos. Abraham no la tuvo. Nosotros la tenemos hoy, pero Abraham no tuvo palabra. Entonces su fe estaba basada en una revelación específica que él tuvo de Dios, en una revelación específica que él ha tenido del Señor. No era una fe ciega, o sea, él tuvo un encuentro con el Señor, una persona, una entidad específica que le habló y él creyó a esa entidad, le creyó. O sea, él creyó en Dios. Hoy nosotros creemos en base a la palabra que recibimos, pero muchos también han creído en base a una experiencia directa que han tenido de Dios. Pero de alguna u otra forma hay algo, o sea, está basada en algo, no es algo ciego, no es algo sin fundamento. Y lo vamos a ver más tarde, o sea, avanzando en ese curso, que la fe por lo general no es, o sea, no es algo sin fundamento. Por lo general la fe se apoya en algo en específico.
Y vamos a ver temas, por ejemplo, como en el caso de Pedro, en Lucas capítulo 5 cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red. O sea, muchos dicen es que él tuvo ese primer encuentro con el Señor, apenas conoció al Señor, y el Señor le dijo, boga mar adentro y echa la red para poder pescar, y él obedeció y después vio el milagro. No, en Lucas capítulo 4 unos versículos antes nos dicen que Jesús había llegado a la casa de Pedro y había visto a la suegra de Pedro que estaba con fiebre, y él reprendió a la fiebre y la fiebre salió. Pedro había visto un milagro de Jesús antes de esa pesca milagrosa. O sea, él lo había visto. Entonces, él sabía quién era Jesús. O sea, por lo menos había visto un milagro de Jesús. Y en base a esto, él boga y dice, Señor, toda la noche hemos pescado, no hemos, o sea, hemos echado la red, hemos hecho de todo y no hemos conseguido nada. Pero sobre tu palabra echaré la red. Él dice sobre tu palabra porque él podía confiar en él. ¿Por qué? Porque anteriormente había vivido un milagro ya de Jesús. Que por primera vez alguien se acerca a su suegra y echa fuera la fiebre y la fiebre se fue, se va, o sea, en ese momento. Entonces, no es ciega por lo general, la fe se apoya en algo, por lo general. Por lo general se apoya en algo en específico. Por eso, o sea, cuando vamos a avanzar, les voy a decir que, o sea, por lo general, para creer en algo necesito buscar un punto de anclaje. Gracias al Señor, el primer libro que yo escribí en el 2017 se llama Boost Your Faith. En español sería como Aumenta tu fe. En ese libro, bueno, que todavía solo tengo en francés y tengo la versión en inglés, en ese libro yo hablo y el Señor me había permitido entender algo, o sea, decía que es muy importante tener puntos de anclaje. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en algún momento en tu vida? Y úsalo como un punto de anclaje para creer por otra situación, para otra cosa, o sea, en específico. Siempre va a haber algo en específico en el cual nosotros nos podamos apoyar, pero el punto importante es que entendamos que la fe no es ciega, la fe no es sin fundamento, siempre hay algo sobre la cual yo me apoyo. Una palabra, una promesa de Dios, una experiencia previa que había tenido con Dios, una revelación específica. O sea, por eso, si quieres aumentar tu fe, no solo leas la palabra, busca revelación de Dios, pero también regresa a lo que Dios ya había hecho o en tu vida o en la vida de alguien más. En el caso de Pedro, Jesús no había hecho el milagro en su vida. Él había hecho el milagro en la vida de su suegra. Él se apoyó en ese milagro para creer que lo que Jesús le estaba diciendo, o sea, iba a suceder algo. Entonces él va y boga mar adentro, echa la red y empieza a vivir una pesca milagrosa. Entonces, la fe no es un optimismo sin fundamentos. Siempre hay un punto de anclaje, siempre hay un punto sobre el cual yo me apoyo, siempre hay un punto de apoyo en cuanto a la fe. No es nada ciego. Si no volvemos, nos convertimos en esa gente que hace declaraciones de pensamiento positivo, ¿no? O sea, o personas que hacen lo que llaman manifestación, que voy a declarar y declarar, ¿con qué fundamento? O sea, ¿con qué fundamento? La fe está basada en algo siempre, siempre y siempre. Y vamos a avanzar para poder comprenderlo. Y por eso, más tarde lo vamos a desarrollar. Por eso Jesús, o sea, regaña un poco a Tomás, porque Tomás había visto tantas cosas del Señor. ¿Cómo es posible que los demás te dicen que me han visto y tú dices, si yo no pongo mi dedo, no voy a creer? Si no toco, no voy a creer. Jesús dice, o sea, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero ¿en qué iba a creer? En que Jesús había resucitado porque Jesús ya les había dicho que yo iba a resucitar. O sea, ya se los había dicho. Y después de tantos milagros, tantas cosas que habían hecho, ¿aún así no crees que yo voy a resucitar? O sea, no era tanto que él no creyó porque los demás le dijeron, sino que él no creía en que Jesús iba a resucitar. Porque si yo se los he dicho tantas veces, las profecías lo han dicho. ¿Cómo así que no vas a creer en este momento? Has visto tantos milagros, ¿cómo que no vas a creer? Bienaventurados los que han creído sin ver. ¿Por qué? Porque han podido escuchar por lo menos algo. Tienes algo sobre lo cual apoyarte. No esperes mil confirmaciones para creer. Acepta esto. Pero a eso voy. O sea, la fe no es un optimismo sin fundamentos. Es algo, una convicción, o sea, interna que nace de una revelación de Dios o de su palabra, de algo en específico que yo haya vivido, de su palabra o de algo nace de algo en específico. Ahora avancemos. Vamos a ver si la fe humana, porque sí, todos nosotros tenemos fe, incluso los ateos tienen fe.
Incluso los ateos tienen fe. ¿Por qué? Algo tan sencillo como tú tomas, ya, tú sales de tu casa, tomas tu carro y vas al trabajo. Y llamas a la persona y dices, en 15 minutos nos vemos. ¿Quién te ha dicho que en 15 minutos exactamente vas a llegar en tu trabajo? ¿Le creíste a la GPS? Al GPS que te dice que en 15 minutos vas a llegar. Porque el GPS te dice, en 15 minutos llegamos. Entonces tú le dices a la persona, en 15 llego. Nos vemos. Porque creíste lo que dijo el GPS. O sea, porque si no lo creyeras, simplemente te quedarías así. Entonces, manifestamos la fe de mil formas. ¿Y quién te dijo que no te va a pasar nada? O sea, ¿quién nos dice que nada va a suceder en el camino que me detenga y que haga que yo no pueda llegar al trabajo? Yo creo que llegaré y me encontraré con esta persona en 15 minutos, por eso lo declaro. Y por eso le digo, ya, hazme el pedido porque llego en el restaurante en 15 minutos. Ya veme pidiendo lo que a mí me gusta. Porque tú crees que en 15 minutos vas a llegar ahí. Entonces, en algo creíste. De una u otra forma tenemos fe. Esto hacen muchas personas. ¿Quién le ha dicho a ese ateo que después de esos 9 meses su esposa va a parir? Que el bebé va a salir. Él dice ser ateo, pero él cree que después de 9 meses el niño va a salir. O sea, todos tenemos fe, de alguna u otra forma, todos tenemos fe. Pero el punto es que la fe puede ser una fe humana, una fe basada en lógica y experiencias, o una fe espiritual. ¿Cuál es la fe humana? O sea, es la fe que está basada, que es basada en lógica, en experiencias, en cosas que vemos, que palpamos, que tocamos. Ayer me fui de mi casa, llegué al trabajo en paz, hoy voy y creo que todos los días así va a suceder. Yo creo que después de haber trabajado al final del mes me va a llegar mi sueldo. O sea, yo lo creo, no lo dudo. Yo ya hago mis planes, hasta hay personas que se endeudan porque saben que al final del mes van a cobrar. ¿Quién te dijo que realmente este sueldo te va a llegar? Porque tienes fe, porque tú crees que sí vas a tener ese dinero al final del mes. Entonces, todos de alguna u otra forma tenemos fe, todos. Lo único es que una puede basarse en la lógica, en experiencias o en la palabra de Dios y en el Espíritu, lo que el Espíritu me diga. Ahora, el punto está en el hecho de que cuando mi fe está enfocada en la lógica, ¿qué es lo que voy a creer? Lo que la lógica me dice. La lógica me dice, el mundo me dice, la ciencia me dice que cuando hay un brote epidémico de catarro, de un brote viral, no sé, de algo en específico, toda la gente se enferma. Entonces, yo empiezo a creer que pues porque hay un brote, yo también voy a estar con catarro, porque la lógica me lo dice. Y por otro lado, Dios me dice que Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 53:5 nos dice que por su llaga fuimos sanados. Cuando yo me baso en la palabra del Señor, yo creo que tengo vida abundante, porque cuando usa vida eterna en el griego usa la palabra zoe aionos, que significa más que vida eterna en la longitud, nos dice que es una vida superior. Es como si fuera una vida por encima de la vida natural que tenemos, la vida por encima de la muerte, que nos permite vivir todo el tiempo en la eternidad, pero también que nos permite vivir en esta tierra por encima de todo lo que hay, incluso de la muerte. Entonces, si yo entiendo que he recibido vida eterna y vida plena en mi cuerpo, yo sé que la enfermedad no tiene efecto sobre mi vida. Entonces, si mi fe está basada en la lógica humana, yo creo que me va a afectar ese brote. Si mi fe está basada en la palabra de Dios, entiendo que ninguna enfermedad tiene potestad sobre mi vida. Aunque la lógica humana me dice que yo me tengo que enfermar, la palabra de Dios me dice que yo tengo sanidad, yo tengo salud, yo tengo vida abundante. Entonces, aunque todo el mundo se enferme a mi alrededor, yo sé que no me enfermo. O sea, es una cuestión de en dónde está basada mi fe. ¿Ven? Entonces, una fe está basada en la lógica, en la experiencia, y la otra fe está basada en la palabra y en el espíritu. Hay una lógica que me dice que cuando hay problemas económicos, pues todo va mal, todo anda mal. Entonces, yo empiezo a creer que pues cuando todo va mal en la economía, pues también mi bolsillo se ve afectado, porque pienso que mi economía depende de la lógica de este mundo.
Entonces, si hay una crisis económica, yo creo que también voy a ser afectado. Y por otro lado, si entiendo que la palabra dice en 2 Corintios 9:8 que Él se hizo pobre de rico que Él era para que por su pobreza nosotros fuéramos o fuésemos enriquecidos, entiendo que soy rico. Mi riqueza no depende de la economía actual, mi riqueza depende de la economía del cielo. Mi riqueza depende del hecho de que Cristo ya pagó el precio para que yo también fuese enriquecido. Y allá Él habla de finanzas, no está hablando de otra cosa. Leamos bien la palabra. Entonces, yo entiendo que mi economía no depende de eso. Entonces, hay una crisis económica, no me estreso. Dice, es que no hay trabajo, yo no me estreso, porque Él va a proveer, o sea, cuando lo necesite. Entonces, es en donde yo pongo mi fe, porque les he dicho al inicio que la fe siempre está basada en algo, siempre hay un fundamento. Entonces, mientras más me nutro de la palabra del Señor, empiezo a pensar como Dios piensa. Empiezo a basar mi lógica, mi fe en lo que Dios ha dicho y no en lo que está pasando en este mundo a mi alrededor, en mi alrededor. Empiezo a enfocarme en lo que Dios ha dicho y no en lo que está pasando a mi alrededor. Y ya empiezo a vivir otra vida porque esa fe trae a manifestación lo que yo creo. Si yo creo que voy a enfermarme, me voy a enfermar. Y si yo creo que estoy sano en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, no me voy a enfermar. Es una cuestión de en dónde está basada mi fe. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe basada en la lógica, en las experiencias o en la palabra de Dios y en lo que el Espíritu manifiesta? Es ahí donde me tengo que ver. La fe humana es una fe limitada a lo natural y la fe espiritual es una fe operativa incluso no solamente en lo natural, pero también en lo sobrenatural. O sea, afecta a ambos mundos como tal. La fe humana puede fallar bajo presión, puede fallar. Ese optimismo, palabras positivas, pensamiento positivo, cuando hay mucha presión, la gente ya no logran aguantar. Empiezan a declarar otras cosas, empiezan a declarar lo que ven. Sin embargo, o sea, yo tengo mi fe basada en el Señor, las pruebas vienen a fortalecerla aún más. O sea, en vez de apagarla, las pruebas vienen a fortalecer aún más mi fe como tal. La fe humana no produce fruto eterno, la fe espiritual sí produce salvación, milagros, vida eterna y todo lo que podamos vivir y experimentar con el Señor. Entonces, estos son puntos importantes que necesitamos entender. ¿Cuál es mi fe y en qué está basada? ¿En dónde estoy parado? O sea, verdaderamente, ¿en dónde está realmente mi fe? O sea, ¿es una fe humana o es una fe espiritual? ¿Es una fe, o sea, basada en lo que yo estoy viviendo en lo natural? ¿O es una fe basada en lo que Dios ha dicho y lo que el Espíritu Santo me guía a hacer concretamente? Entonces, ahí es donde tengo que ver. Pero les digo, o sea, el fundamento de mi vida espiritual es la fe. La palabra nos dice que por fe soy salvo, es por fe. Mi salvación y toda mi vida cristiana es por fe. Por gracia sois salvos, perdón, por medio de la fe, como dice la palabra del Señor. Y es un don de Dios. Pero es importante, o sea, la fe es la base, el fundamento de mi salvación y también de mi vida cristiana. Tengo que ver en qué está basada. ¿Cómo es la fe operante en mí todavía? ¿Será que es una fe que por lo general cae bajo presión o es una fe que se va fortaleciendo? ¿Será que es una fe que está basada en mi lógica humana o es una fe que está basada en la palabra del Señor? Poco a poco y progresivamente, a medida que yo voy aprendiendo más de la palabra del Señor, mi pensamiento cambia y empiezo a creer mucho más en lo que Dios es capaz de hacer y en creer menos en lo que el mundo es capaz de hacer o en lo que está sucediendo en mi alrededor puede manifestar o afectar concretamente mi vida. Entonces, la fe es esa. Vamos avanzando. Ahora, en el Antiguo Testamento también el Señor hablaba de fe. No es algo que aparece solamente en el Nuevo Testamento. Habacuc 2:4 que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero él dice, más el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Hablaba de que, o sea, el fundamento de la vida del justo es en la fe, porque el Señor desde el Antiguo Testamento lo manifestaba, lo decía. En el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra que él usa para fe es emuná, que significa firmeza, fidelidad, estabilidad, confiabilidad, que es casi el mismo significado que hay de la fe en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El Señor le decía que el justo tiene su vida basada o sea, su vida es firme
a causa de su fe. Estable, o sea, a causa de su fe. Básicamente, o sea, mi fe tiene que ser la fuente, la base de mi vida. Les he dicho que la fuente de mi salvación y de mi vida cristiana es mi fe. Incluso en el Antiguo Testamento el Señor decía que por la fe vas a vivir, no por otras cosas. Desde el Antiguo Testamento lo decía, desde el Antiguo Testamento lo manifestaba, que por la fe es que realmente, o si el Señor nos llamaba, nos llama a vivir. Y en el Nuevo Testamento también lo afirma nuevamente, dice, mi justo por fe vivirá. Porque el Señor quiere que nuestra vida sea basada en la fe, no en las circunstancias, no en los eventos externos, no en lo que esté pasando, o sea, en nuestro alrededor, no en cualquier de esas situaciones, o sea, en esas situaciones externas, en lo que Dios dice que, o sea, que nos concierne, en las promesas de Dios, en su palabra, es que nuestra vida tiene que ser fundamentada. En la fe que le tenemos a lo que Dios ha dicho es que debemos de fundamentar nuestra vida, no en las circunstancias, en las experiencias, en la lógica humana y en todo lo que esté pasando en nuestro alrededor. Entonces, en el Antiguo Testamento, la fe no era una creencia interna. La fe, o sea, era una lealtad que era firme, o sea, una manifestación concreta de lo que Dios quería. Esa era la fe concretamente. O sea, la fe era eso. Aun cuando la gente no entendía en el panorama, por lo general las personas que manifestaban la fe eran personas que oían la palabra del Señor, los dichos de Jehová y simplemente obedecían, se manifestaban. O sea, su vida se movía por lo que decía el Señor concretamente. Entonces, Él nos llama a vivir y a manifestar una vida concreta de fe. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios nos da varios ejemplos de fe. En el caso de Abraham, por ejemplo, que andó por la fe. Y en el libro de Hebreos nos cita a muchos de estos hombres, a muchas de estas personas que por fe vivieron. En Hebreos capítulo 11, que es como lo que nosotros llamamos, o sea, la honra a esos héroes de la fe, nos mencionan a muchas personas, pero todos ellos, o en su mayoría, son personas del Antiguo Testamento. Entonces Dios reconoce que en el Antiguo Testamento hay mucha gente que anduvieron por la fe. No es algo que empiece en este nuevo pacto. Desde los tiempos antiguos, esas personas anduvieron por fe y Abraham es uno de ellos, Moisés es otro de ellos. Y cuando analizamos a esas personas, son personas que no tenían la palabra ni la ley. Vuelvo y repito lo que decía antes, su fe estaba basada en la revelación que ellos tenían del Señor, en, el, en ese conocimiento personal, en en ese entendimiento personal que ellos tenían del Señor, en esa revelación interna, profunda, íntima que ellos tenían del Señor. En eso estaba basada su fe. En eso básicamente. Nos hablan de Moisés. Moisés fue quien escribió los cinco primeros libros de la ley. Los cinco primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. ¿En qué estaba basada su fe? Cuando él se rehusó, renegó, dejó, o sea, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón para poder, o sea, preferir sufrir con el pueblo del Señor. ¿Qué le llevó a creer en esto? ¿Qué le llevó a creer en toda la misión que él recibió por ese encuentro que él tuvo con el Señor y también por lo que él empezó a sentir en su corazón para con su pueblo? Entonces, la fe de estos hombres no estaba basada solamente en la palabra escrita, era basada en la revelación y en el encuentro personal que ellos tenían con el Señor verdaderamente. Pero hablando de algunos ejemplos, la Biblia nos habla de Abraham. Y dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. O sea, no solo creyó que Dios existía, Abraham, sino que también confió en su promesa contra toda evidencia natural. Abraham creyó en esto. Dios le dijo, Abraham salió. Imagínense, alguien se le aparece de la nada o alguien le empieza a hablar a usted. Sin tanta confirmación, Abraham salió de su casa, se fue, obedeciendo, dejó todo atrás y avanzó, sin mucho. Por eso el Señor lo llama padre de la fe. Abraham no necesitó tanto para moverse. Desde Génesis capítulo 2, cuando Dios le habla, Abraham sale y obedece a esa única instrucción que recibió de Dios que le decía, sal de tu tierra,
de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Para dónde voy, Señor? Para el lugar que te mostraré. Pero dime por lo menos a dónde va a ser. Para el lugar que te mostraré. Pero ¿será que voy a salir así a ciegas? Sí, vas a tener que confiar en mi voz para guiarte. ¿Cómo eso es posible? Y eso que en su familia no había nadie que creía en Dios. La palabra nos dice que su padre era idólatra. De donde ellos venían eran idólatras. ¿Cómo es posible que naciendo de un medio así, una sola voz le hable y él obedece y va? Por eso Dios lo llama Padre de la fe y también el Señor lo llama a él amigo de Dios. Amigo de Dios. Así dice la palabra de Dios acerca de él. Y además la Biblia habla de él como un profeta incluso. Por uno de los actos proféticos que él hizo, ese hecho profético que él hizo cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que era pues símbolo de lo que Dios iba a hacer con su propio hijo, ¿no? Básicamente. Pero vemos cómo este hombre anduvo con el Señor, simplemente creyó, sin tantas vueltas, sin tanto rollo, creyó y ¿qué hizo? Obedeció, obedeció. Hoy yo estaba, o sea, básicamente en la mañana asistiendo pues básicamente a un servicio y decía la pastora que estaba predicando, ella decía, el problema de la iglesia de hoy en los cristianos son esto, o sea, es que mucha gente le piden al Señor, Señor, confirma, 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 1000 veces. O sea, ¿qué esperas de Dios? Ella lo decía y yo me podía reír, o sea, como que, y yo decía, es bien cierto, sí, o sea, ¿a cuántos nos ha pasado, no? Que somos a veces como Gedeón y como muchas personas, o sea, que decimos al Señor, no, 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 confirma, haz esto, aquello, lo otro. Y vemos el caso de Abraham que el Señor le da un título destacado y en la Biblia lo conocemos como el Padre de la Fe por su fe. ¿Cómo se destacaba su fe? Dios le habló una vez, salió y obedeció. Simplemente hizo esto, simplemente, o sea, tan sencillamente lo hizo. Entonces el Señor destaca a estos hombres por esa capacidad, por esa capacidad. Dios les habló, recibieron una palabra del Señor y simplemente fluyeron, obedecieron, avanzaron, anduvieron, hicieron todo lo que tenían que hacer. No dudaron, avanzaron. O sea, en el caso de Abraham yo decía, esto es bien loco. O sea, ¿cómo así? Abraham ya había hecho mucha riqueza donde él estaba. O sea, él tenía bienes y muchas cosas, él estaba estable. Y también, no es que el Señor lo llama a los 15 años, tampoco Dios lo llamó a los 20 años, él tenía 75 años. O sea, él tenía mucha edad. Cuando el Señor lo llama y lo saca del lugar de donde él estuvo, él, o sea, era un hombre con una cierta edad en específico. O sea, no era tampoco un joven, una persona que tenía una cierta edad. Y él ya tenía su vida estable. Yo creo que muchos hubieran dicho, Señor, no sé, es que, no sé, en Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, pero leámoslo desde el primer versículo. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera a tal tierra, ni siquiera le dice a Egipto, le dice a la que te mostraré. Entonces Abraham iba a salir sin saber a dónde va, a dónde iba. ¿Quién lo hace? Sales de tu casa sin saber a dónde ir. Por lo general decimos, o sea, voy al súper. No sé exactamente a qué súper, pero voy a dar mis vueltas y yo sé a dónde voy. Pero muy pocas veces tú tomas un avión sin saber a dónde vas. O sea, él lo hizo literalmente. Se fue, salió, dice la palabra del Señor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldecirás a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que en el versículo 4, si queremos leerlo juntos, dice, y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y ahí era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Miren esto,
años, un hombre que ya estaba estable, que ya estaba, tenía su vida ahí. Muchos hubieran dicho, Señor, ya aquí tengo mi vida, mi familia, o ya aquí tengo mi ministerio, ya aquí tengo mi trabajo, mi estabilidad. ¿Cómo así que voy a dejar todo esto para ir ni siquiera donde sé que vaya a ir? O sea, no sé ni siquiera dónde voy. Y me dices tú, para el lugar que yo te mostraré. ¿Cómo así? En eso fue que Dios lo destacó, por esa fe que simplemente obedeció a esa instrucción sencilla que Dios le dio en ese momento en específico. Vamos a estudiar su vida hoy, pero el punto es que Abraham no solo creía que Dios existía, sino que confió plenamente en la promesa de Dios contra toda evidencia, contra toda cosa. Y además el Señor le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Yo creo que él hubiera dicho en base a, o sea, por lo menos que el Señor diga, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Él dice, amén, Señor, yo salgo y voy. Pero yo creo que cuando el Señor agregó esto, que voy a hacer de ti una gran nación, hubiera dicho él, ay, por favor, no me mientas, si es esto, no. O sea, quizás uno hubiera dicho que Satanás te reprendo. Porque, o sea, dime otra cosa, que me vas a prosperar y él ya tenía mucha riqueza, ¿no? Entonces hubiera dicho, bueno, yo creo que sí, porque ya tengo mucha riqueza y eso me va a prosperar. Pero el Señor le dice algo que era contracorriente, que iba en contra de la evidencia natural que tenía que no tenía hijo. A los 75 años con una esposa que ya estaba en sus 60 y que no tenía nada. Ya estaba vieja, él también. Y así que el Señor te diga, sal. Para el lugar que te mostraré, además me dice que me va a multiplicar, oh, por favor. O sea, uno, me dices que yo salga. Dos, a donde yo ni siquiera sé a dónde voy. Y tres, me dices que me van a bendecir y vas a multiplicarme sin ni siquiera tener un solo hijo. O sea, ¿en base a qué te vas a...? Él creyó a pesar de todas esas cosas que iban en contra. A pesar de todo esto, él creyó. ¿Y qué hizo? Dio pasos de fe. Y la Biblia nos dice que le fue contado por justicia. Es como que su cuenta en el contexto de la fe fue acreditada. Nos dice, este hombre o sea, es tan excepcional. ¿Ven por qué Jesús en el Nuevo Testamento alababan a personas como la mujer sirofenicia, la mujer cananea o al centurión romano? Por su fe. Porque nuestra fe muestra al Señor algo que le impacta profundamente. Nuestra fe le muestra al Señor algo que le impacta profundamente. Y le impacta, pero muy profundamente. Esos hombres, esas mujeres fueron, o sea, reconocidos por el Señor Jesús, alabó su actitud a causa de la fe. ¿Y en qué se manifestaba? Por sus dichos, por su lenguaje, y en el caso de Abraham, por el hecho de que él se movió con una instrucción sencilla que el Señor le dio. En el caso de Moisés también, la palabra del Señor nos habla de él. Dice que él dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, o sea, como viendo al invisible, al Señor. Se enfocaron en cosas más allá de lo natural, más allá. Y hablando de Abraham, también nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En otras versiones dice contra toda esperanza. O sea, cuando él tenía mil razones de no creerle al Señor, él creyó aún así. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y no se debilitó en la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, que el Señor que lo había prometido era poderoso para hacerlo, lo que había prometido. Abraham tenía fe. Josué y Caleb también, o sea, fueron los únicos espías que manifestaron fe cuando llegaron a la tierra de Canaán para espiarla en Números capítulo 14, versículos 6 a 9. O sea, son hombres en el Antiguo Testamento que no tenían mucho, que simplemente por lo poco que Dios les decía, creían y se movían. Por lo poco que Dios les decía, iban dando pasos. Y lo vamos a ver, o sea, que la fe sin el hecho de moverse no es fe. Si no la demuestro, no es fe. En la definición lo hemos visto, o sea, en el pasaje que lo define la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve en algunas versiones, la demostración, el hecho de accionar como Abraham lo hizo, creyó y salió, sin hacerle muchas preguntas. Ni siquiera vemos a un Abraham preguntándole al Señor en ese momento antes de salir. Él le hizo más preguntas después en cuanto al hijo, pero antes, o sea, para obedecer a lo que Dios le había dicho, él no necesitó de mucho, simplemente Dios le habló y salió. Punto. Obedeció.
directamente. Entonces, en eso va la fe, o sea, concretamente. No es algo que yo diga simplemente creo, sino que, o sea, yo creo y confío plenamente en Dios y yo me empiezo a mover en base a esto. Estos son ejemplos de algunas personas en el Antiguo Testamento en cuanto a la fe. Así que después la Biblia nos habla de que la fe tiene que ser fundamento del justo y Dios nos habla de que nosotros hemos sido justificados por Dios. Entonces, tu vida tiene que ser una vida fundamentada en la fe, como en esta imagen que aquí tenemos, ¿ves? O sea, la base de tu vida, de tu caminar cristiano, tiene que ser la fe. Tiene que ser la fe. La fe, obviamente, no una fe ciega, una fe fundamentada en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. En base a esto tengo que caminar. En base a esto me tengo que guiar. En base a esto tengo que vivir verdaderamente. En Romanos 1:17 que viene a afirmar lo que decíamos en Habacuc 2:4, él dice porque, o sea, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá el justo. En Habacuc 2:6 hablaba de eso, o sea, también. Pero si el apóstol Pablo usa esa cita para establecer que la vida cristiana no comienza ni continúa por obras, sino por fe primeramente. O sea, mi fe es la que me lleva a manifestar lo que el Señor quiere que yo manifieste concretamente. Pero mi fe tiene que ser el fundamento de mi vida. Lo que Dios ha dicho, en eso me tengo que basar para avanzar. O sea, creer en esas promesas, en lo que Dios ha dicho, tiene que ser esto. Él dice que la fe tiene que ser el estilo de vida del justo. Y es algo constante, no es circunstancial. Es decir, que yo soy sano en toda temporada. Aunque ahorita siento un catarro, mi estado de salud es sanidad. Así es. Aunque no tengo nada en mi cuenta bancaria, yo soy rico. Esa es o sea, así de claro, no tengo que decir, ay, estoy quebrado, estoy en quiebra financiera, o sea, no, no lo puedo declarar. Mi fe tiene que ser constante, no depender de mis circunstancias. Cuando hay abundancia, pues digo, yo soy muy bendecido. Y cuando hay escasez, empezar a decir, ay, no es que todo va mal. No, no. La fe es constante, entonces mi vida como justo tiene que basarse en esto. O sea, constantemente yo soy sano, independientemente de lo que yo estoy viviendo. Constantemente yo soy bendecido, bendecida, porque Dios lo ha dicho. Constantemente y en permanencia y todo el tiempo, yo tengo vida abundante. En todo tiempo yo soy rico, no dependo de mi cuenta bancaria. ¿Y de cuántos ceros vienen después de ese uno, de ese dos, de mi cuenta bancaria? No. Dependo de mi cuenta bancaria celestial, de la economía de Dios, de mi Padre, que ha dicho que Cristo se despojó de su riqueza, tomó mi pobreza y me dio su riqueza. Punto. Entonces, soy rico independientemente de las circunstancias por las cuales paso. Cuando haga falta finanzas, van a aparecer. No sé cómo. Mi sueldo no es el que paga mis biles, mis facturas. No es mi sueldo. Es el Señor. Entonces, a eso vamos, o sea, esa fe es constante. Por eso dice que el justo por la fe vivirá, no por lo que estoy viendo. Un hombre de Dios daba ese testimonio. Él decía que había ido a una conferencia de un bishop que era un gran hombre de Dios en Nigeria, que se llamaba Benson Idahosa, que él falleció en el año 99, pero era un hombre de Dios tremendo, que en Estados Unidos, en distintos lugares, hizo cruzadas. Un hombre de Dios africano, que el Señor llevó a tener tanto impacto a nivel mundial, ¿no? Si lo buscan, Benson y Daosa lo van a ver en muchas cruzadas, incluso en lugares enseñándole a gente como Benny Hinn y esos grandes hombres de Dios. Entonces, este hombre, después, o sea, en Nigeria edificó un templo grande y todo, pero grandísimo, o sea, un templo majestuoso y todo. Y cuando se reunían a todos, o sea, el día de la gran inauguración, él dice a la gente, empieza a hablar, él dice, les voy a decir cuánto costó este proyecto. Quieren que les diga, y él decía en inglés, o sea, les voy a decir, este proyecto costó 5 letras, FAITH,
F-H, faith. Fe es lo que costó este proyecto. Dice, por fe es que lo hemos edificado. Dice, por fe es que nosotros lo hemos edificado. Por nada más. Porque por los esfuerzos humanos es imposible levantar un proyecto como este. Por la capacidad humana es imposible que hombres como yo, en este, viniendo, nacido en África, en Nigeria, que podamos edificar algo así. Es imposible. O sea, es por fe. Básicamente, entonces, cuando empiezas a entender que la fe es la moneda de intercambio en el reino de los cielos, empiezas a entender que mientras más fe tengas, más bendecido y rico eres. Porque tus viajes no los pagas con tus finanzas, los pagas con fe. Y si tienes suficiente fe, vas a tener viajes y cosas, comprar cosas que tu bolsillo no puede comprar. Vas a lograr cosas que tus bolsillos no pueden conseguirte. Vas a entrar en lugares que tus conexiones, tus relaciones no te pueden permitir entrar, pero tu fe sí te permite entrar. Básicamente, porque por fe, dice Jesús, todas las cosas son posibles. Es decir, que, o sea, es como si Él me dijera que si yo tengo fe, yo lo puedo adquirir todo. Si yo tengo suficiente fe. En el mundo hay gente, gentiles, paganos que tienen fe y obtienen cosas. Y nosotros como cristianos no lo creemos. Entonces, ese apartamento que quieres comprar, empieza a cambiar tu moneda. En vez de pensar que el apartamento cuesta 50,000, 100,000, $1,000,000, empieza a decir, mi apartamento cuesta fe. Esa es mi moneda. Entonces, por la fe yo compro este apartamento. Por la fe yo compro este carro. Por la fe voy a hacer estos viajes. Por la fe voy a edificar este ministerio. Por la fe voy a edificar este templo. Por la fe voy a pagar estas deudas. Por la fe, no por mi cuenta bancaria. No por el dinero que esté en mi cuenta bancaria. Por la fe voy a alimentar a estas personas. Por la fe alimentaré a estos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños, usando 5 panes y 2 peces. Por la fe. Es que estos 5 panes y estos 2 peces van a alcanzar. Por la fe es que estos $200 que tengo en mi cuenta van a alcanzar para cubrir todos los gastos del viaje, todo lo que necesito y absolutamente todo lo que tienes, el apartamento que quieres comprar, por la fe. Es por fe. Cuando empezamos a entender esto, entendemos que tenemos acceso a todo por la fe, por la fe. Y la Biblia nos dice que el justo por fe vivirá, por fe vivirá, por fe vivirá. Por fe vivirá concretamente, por fe. Entonces, es por fe, no es por tus esfuerzos, es por fe, no es por tus conexiones, es por fe, no es por tu cuenta bancaria, es por fe básicamente. Y nuestra vida espiritual, desde la salvación hasta el día que nos encontremos con el Señor, dependerá de la fe. Así que necesitas que tu fe sea fortalecida y que pueda avanzar, porque es el fundamento de la vida que tú tienes, la vida cristiana a la que el Señor nos ha llamado concretamente. Así que ahora vamos a entrar en otra fase donde vamos a estudiar la vida de Abraham y después vamos a cerrar esta clase. Esta clase es una clase introductoria y ya en las demás sesiones vamos a seguir profundizando un poco más. Aquí empezamos el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, donde empezamos a ver la fe de Abraham. Esa fe, el Señor la identifica por la obediencia de Abraham. Una obediencia radical sin ninguna garantía visible. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos dé garantías antes de movernos? ¿Cuántos de nosotros le estamos diciendo al Señor, yo quiero que me muestres? O sea, es como si le estuvieras diciendo al Señor que te dice, hey, yo te he dado esta promesa y le decimos, no te creo hasta que yo tenga una garantía. Es prácticamente lo que le estamos diciendo al Señor. Abraham obedeció radicalmente, tomó una decisión firme que cambiaba el rumbo de toda su vida, sin ninguna garantía visible. Su única garantía era lo que Dios le había puesto en el corazón, lo que Dios le había dicho. Y no sabemos ni siquiera cómo fue. Mira, cuando dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, no sabemos cómo. Si fue una voz interna, si fue algo, pero no nos dice que Dios se le apareció a Abraham.
O sea, Abraham no tenía todas las garantías que hoy en día le estamos pidiendo al Señor antes de movernos para hacer algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Él no tenía todo eso. No tenía ni la palabra que hoy en día tenemos. Aún así, Abraham se movió. Esto fue lo que caracterizó la fe de Abraham. Esto fue lo que caracterizó su fe. Obediencia radical sin ninguna garantía visible. Sin ninguna garantía visible. Sin ninguna garantía. Es como si hoy en día le decimos al Señor, el Señor te dice, te voy a pagar tus estudios o voy a pagar, no sé, por ese apartamento. Y le decimos al Señor, hasta que yo no vea dinero en esa cuenta bancaria, yo no te creo nada. Es prácticamente lo que le decimos al Señor cuando le pedimos esas garantías. A Abraham, el Señor le dice, deja todo, o sea, sal, vete. ¿A dónde? Al lugar que te mostraré. ¿Cómo así? Ni sé a dónde voy. Y él simplemente salió. No tenía mapa, dirección ni garantía humana, nada visible. Su fe renunció al pasado y se dirigió hacia lo desconocido sobre la base de qué? De una promesa de Dios. Punto. Solo en esto él creyó y dijo al Señor, vamos. ¿Ven cómo Dios destaca la fe de Abraham? Habla de él como su amigo, porque nadie hizo esto. Incluso ni siquiera de Noé Dios habla así, ni siquiera de Noé, quien creó en Dios y empezó a edificar un arca en medio de las burlas, en medio de las críticas de los demás. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Qué? Va a haber un diluvio. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo así? Desde que este mundo existe, desde que este mundo es mundo, las lluvias vienen y se van. ¿Cómo así que el Señor va a extinguir la raza humana? O sea, matar a todos y preservar a algunos con un barco. O sea, era insensato para muchos, pero ni siquiera el Señor habla así de Noé. Porque lo que hizo Noé no lo sacó de su zona de confort. No era nada arriesgado. Si venía lluvia, gloria a Dios, si no venía lluvia, Noé no perdía nada. Nada. Aparte las burlas y todo, nada. Pero Abraham dejaba su estabilidad en el lugar donde él estaba. Él dejaba todo. Sí se llevó su riqueza y se llevó a Sarai y a Lot, pero él dejaba todo lo demás, esa estabilidad, esos terrenos. ¿A dónde él iba a apacentar sus ovejas? ¿Iba a encontrar pastos verdes para ellos? ¿Será que el territorio donde él iba a llegar iba a tener todo lo que él tenía antes que permitía que sus ovejas pudieran comer, o sea, ¿será que él iba a encontrar un lugar así? No, aún sin tener ninguna garantía, él se fue. Ven esto, o sea, quiero que lo analicemos profundamente porque por eso voy indagando un poco más. Pónganse en los zapatos de Abraham. O sea, este hombre soltó todo. O sea, por lo menos que el Señor le diga, vas a ir a Egipto. Ah, ok, voy a mandar a 2 espías para que vayan a ver a Egipto. ¿Será que tienen pastos verdes? ¿Será que el clima es bueno para mis ovejas y para todo lo que hago? ¿Será que puedo sembrar? Ni siquiera había eso. Él no sabía dónde iba ni qué iba a hacer. No sabía lo que le estaba esperando a él. No lo sabía. Pero sobre la base de una promesa de Dios, él creó de todo corazón y se fue, corriendo el riesgo yendo hacia ese desconocido de perderlo todo, de irse a un territorio donde las cosas le iban a ir mal, aún así, él creyó en Dios y simplemente dio el paso, simplemente lo hizo, sin tantas garantías visibles. ¿Ven? En eso era la fe de Abraham. Hoy, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Este hombre no tenía todo lo que nosotros hoy en día tenemos. Este Espíritu Santo que mora en nosotros, esta palabra que tenemos, que podemos consultar a cada rato. A él le habló un desconocido, un Dios desconocido que él aprendió a conocer en ese momento, en aquel entonces o quizás unos años atrás. Ese Dios le dio una instrucción clara, él simplemente se movió. Es ese tipo de fe que el Señor nos llama a tener, una fe que obedece radicalmente sin garantías visibles. O sea, sin tener todas las garantías, sin tener todas las luces verdes, simplemente avanza. Señor, me has dicho, yo creo en ti, en tu promesa, y yo avanzo y doy ese paso. El punto clave de la fe de Abraham es que inicia con obediencia radical.
sin garantías visibles. Mi fe, a la manera de lo que Dios nos enseña con la historia de Abraham, tiene que ser una fe que obedezca a Dios de forma radical, sin garantías, aún sin garantías. Aunque Dios no te haya dado todas las garantías que necesites, que seas capaz de moverte, que seas capaz de moverte y de avanzar, que seas capaz de dar ese paso, que seas capaz de simplemente avanzar. Entonces, mi fe tiene que ser así, sin todas las garantías, aún así tengo que avanzar, creyendo en el Señor que me ha dado esta promesa o me ha dado esta palabra y avanzar, obedecer. Y el segundo punto es esa fe que todo lo entrega. Primeramente es una fe que obedece radicalmente sin garantías visibles y el otro punto es una fe que todo lo entrega. Incluso una fe que obedece aun cuando no entiende, aun cuando no entiende. Cuando el Señor le dice a Abraham en Génesis 22, 1 a 12, dice, vamos a leerlo, Génesis 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ni lo cuestionó Abraham. El versículo que sigue dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Miren la obediencia de este hombre. O sea, muy de mañana. Ni siquiera lo dijo a la esposa porque lo iba a crucificar. O sea, iba a ser la que iba a inventar la crucifixión. O sea, ni siquiera se lo dijo. Simplemente se fue y obedeció. Dice, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, ¿cómo así? ¡Ey! Ni cuestionó a Dios. ¿Cómo así? Da lo que tienes. Ese hijo, el Señor hace énfasis. Ni siquiera dice uno de tus hijos, porque ya Ismael se había ido con Agar. Ya se había ido. O sea, ya Ismael había ido. O sea, era el único que le quedaba. ¿Cómo así, Señor? Bueno, por lo menos dímelo cuando Ismael está aquí. Bueno, si se muere Isaac, yo me quedo con el otro. No, sí, Ismael ya se había ido. Y el Señor dice, el único que tienes, sacrifícalo. Y Abraham simplemente se fue sin entender incluso qué significaba esto. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo hay sacrificios humanos? ¿Desde cuándo? Ni siquiera le preguntó al Señor. ¿Ven este tipo de fe que cuando Dios habló, simplemente obedeció? Simplemente obedeció. Mire, a veces los milagros que el Señor quiere manifestar en nuestras vidas solo dependen de esto. A veces la promoción o sea, el pasar a otro nivel en nuestra vida solo depende de una única instrucción. Única instrucción de parte de Dios que tengamos que obedecer aún sin entenderla. Aún sin entender, aunque no veamos todo, o sea, no tengamos todo el panorama abierto delante de nosotros, simplemente obedeciendo. En este caso él lo hizo. Obedeció aún cuando no entendía, no podía entender lo que estaba pasando, o sea, ¿cómo así voy a sacrificar a mi hijo? Bueno, tal cual lo tomó literal y se fue. Y se fue, obedeció. ¿Ves? A veces la solución a ese problema que tú estás teniendo está a un paso de obediencia, solo a una obediencia, a un paso de obediencia. O sea, el Señor te está dando una instrucción sencilla que te cuesta entender, pero le estás dando tantas vueltas porque quieres entender antes de obedecer. O sea, aquí Abraham en este caso obedeció al Señor sin entender. ¿Cómo así? Ni se hizo mil preguntas. ¿Qué va a pensar Sara ahí? O Sara, en este caso que ya era Sara. ¿Qué va a pensar Sara? Me va a matar esta mujer. El único hijo que tuvo en su vejez, y yo lo voy a sacrificar y diciéndole que Dios me dijo, esa mujer iba a parar así y decirle, ¿qué? ¿Que Dios te dijo qué? O sea, imagínense mil cosas que hubiesen pasado en su mente. Abraham no tardó en obedecer. Dice que se levantó muy de mañana y salió. O sea, al día siguiente, después de que Dios le habló, él salió sin hacerse mil preguntas. Obedeció.
O sea, ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe necesita entender todo antes de accionar? ¿O simplemente cuando Dios me da una instrucción, voy y actúo? O sea, y acciono y obro, o sea, hago lo que tengo que hacer. Abraham, después la palabra del Señor nos dice que él creyó que Dios podía resucitar a su hijo, pero veamos cómo se manifestó su fe. Dios le habló, obedeció a la instrucción que Dios le había dicho y lo hizo. Hebreo 11 nos da una explicación más. Él creía que Dios podía resucitar, ni siquiera creía que Dios le iba a impedir matar a Isaac. Creía que Dios podía resucitarlo, entonces simplemente se fue. O sea, era como que él sabía que lo que yo estoy entregando, Dios me lo va a dar. Si él me lo dio en mi vejez, yo creo que también me lo va a dar en su momento. Me lo volverá a dar en algún momento. Así que le creo al Señor y simplemente voy a moverme. Lo que Él me pida que yo entregue, yo lo voy a entregar. Se lo doy. Y en su momento Él me va a dar. Quizás Él te está pidiendo ese trabajo, quizás te está pidiendo, no sé, algo. Quizás te está diciendo como Abraham, muévete. Pero el punto es que muchas veces nosotros o sea, estamos queriendo garantías de parte de Dios antes de movernos. Y la fe no lo pide, no lo pide, o sea, simplemente se mueve como tal. ¿En base a qué? En base a lo que Dios ha dicho. No busca meterle mucha mente a esto, buscarle la lógica a lo que se está diciendo, porque al final cuando tú empiezas a reflexionar mucho, terminas dudando de lo que Dios te ha dicho, porque no le vas a ver lógica a este tipo de instrucción. Esto, en estos tiempos dijimos, esto viene del diablo, 100%, porque Dios no me puede decir que yo mate a alguien, nunca jamás. ¿Por qué? Porque le metiste lógica. Empezaste a reflexionar en esto. Nunca, nunca, es imposible. O sea, hubiéramos pensado en esto, pero él sabía reconocer la voz de su Señor y simplemente dijo, no, esto viene del Señor. O sea, obedeció, simplemente se fue, no le metió mucha mente, avanzó, ofreció, o sea, fue a ofrecer a ese hijo. Pero él creía que Dios lo iba a resucitar. De hecho, en su lenguaje lo dice. Dice a sus siervos, quédense aquí, yo y mi hijo vamos a ir a adorar y después volveremos a ustedes. Creía que Dios lo iba a resucitar. Yo lo voy a matar, pero Dios lo resucita. No sé cómo, pero yo obedezco a la orden que Él me va a dar. Y él creía que Dios lo podía resucitar y al mismo tiempo obedeció simplemente la orden que el Señor le dio. Lo entregó todo sin preguntarse muchas cosas porque él creía en el Señor como tal. Entonces, la Biblia nos dice en Santiago 2:21, 22, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Él está diciendo algo sencillo, que si yo digo que tengo fe y no me muevo, no es fe, no es fe. Si yo digo al Señor, yo te creo, y el Señor te dice, sal y no salgo, no es fe, no es fe, no lo es. Si Abraham le dijera al Señor, yo te creo lo que tú me dices, yo te creo, pero dime, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Cómo se llama la ciudad donde voy a vivir, donde me voy a establecer? El Señor dice, no, simplemente sal. Él obedeció, salió sin saber lo que iba a seguir, pero simplemente salió como tal. Pero se ve la fe de Abraham en sus hechos. O sea, si esa fe fue manifiesta. Por eso Santiago lo dice, no fue justificado Abraham por las obras, porque el Señor lo dice en Génesis, o sea, capítulo 15, que le fue contado por justicia. O sea, él fue justificado a causa de su fe, pero porque esa fe se vio por las obras. Él salió, obedeció al Señor, obedeció la instrucción que recibió. Entonces, ¿dónde está tu fe? Lo dice Santiago. Si me dices que tienes tu fe, muéstrame tus obras. ¿Qué es lo que tú estás manifestando que muestra que tú le crees al Señor con lo que Él te ha dicho? Si no hay nada manifiesto, no me digas que tienes fe. Entonces, la fe que no actúa no madura. La fe de Abraham dice, o sea, que la fe se perfeccionó por las obras, porque pues solamente mientras más obedezco, mi fe va creciendo progresivamente.
O sea, hay desafíos, cosas que van a suceder, pero mi fe va aumentando. Pero el punto aquí es que entendamos que mi fe me lleva a accionar. Si yo me quedo así paralizado es porque hay algo con mi fe que no está bien. Si yo le creo a Dios, me muevo sin todas las garantías visibles que yo espero recibir de parte del Señor. A eso es que Dios nos quiere llevar cuando nos enseña la fe, hablando de la perspectiva de lo que manifestó Abraham. Accionar sobre la base de la instrucción de Dios. Dios me dijo, sin tantas vueltas, simplemente accionar. Dar ese paso, avanzar, aceptar. Y del otro lado, accionar aun cuando no entiendo lo que va a pasar, lo que va a suceder. Creo que si les había dado ese testimonio donde ese hombre de Dios llega en Europa y lo invitan a predicar en Suiza, y él llega a esa iglesia donde había tantos, era un hombre de Dios, voy a hacer énfasis, que venía de África. Y él llega allí, mientras él va predicando y todo, ve un niño que tenía una mejilla así bien, bien inflada, porque tenía carie, una carie que se había infectado, o sea, básicamente infestado, perdón, y había aumentado el tamaño de su mejilla. Mientras él estaba ahí predicando, el Señor le dice, ve a dónde está este hijo, ese niño, y dele una cachetada. ¿Qué? ¿Cómo así? No. O sea, se quedó así. No, no puede ser. Un niño pequeño como según lo que él dice, él no tenía ni 10 años, según lo que dice. Dice, ¿cómo así? El Espíritu Santo le dice, baja, llega donde ese niño, dale una bofetada, o sea, una buena cachetada así. ¿Qué? No. Y él simplemente decide bajar y obedecer. Él llega donde el niño y él extiende su mano y le da una buena bofetada. Y todo el mundo escandalizado. Imagínense, o sea, ese hombre africano en medio de tantos blancos, tantos hombres europeos y esas familias y todo, en Suiza, y mirándolo así, ¿qué le pasa? O sea, todo el mundo escandalizado. Cuando de repente ven que la mejilla del niño, o sea, dejó de inflarse, o sea, se desinfló completamente y regresó a normal. El niño quedó completamente sano de una forma no convencional. Él no le impuso la mano, no oró por él, le dio una cachetada. O sea, Dios obra en formas que no entendemos a veces, en formas que no entendemos. Entonces, si yo no obedezco a sus órdenes, va a ser muy difícil. Un día en la iglesia que tenía en Cuba, un líder me llama a la 1, 2 de la madrugada en la noche. Estaba bien atormentado mentalmente. Me decía, no puedo dormir porque pues en el día pues yo venía del hospital, me hicieron unos exámenes y me han detectado cáncer en los pulmones y de hecho le habían hecho varias pruebas ya y todo, y en la radiografía también salían esas radiopacidades, ¿no? O sea, en los pulmones y estaban, o sea, bien, bien, bien afectado, o sea, su respiración estaba bien afectada y todo. Él estaba como que no sé qué hacer, era joven, o sea, decía, no sé, o sea, estaba bien atormentado, me decía, no sé qué hacer, siento que mi fe está afectada, no sé, y era uno de los líderes de la iglesia, uno de los ministros que tenía en la iglesia. Y yo me quedé así, tenía sueño y le dije, bueno, quédate tranquilo, el Señor nos dirá qué hacer, mañana te vuelvo a llamar. Y yo oré con él en esa noche. Y en el día siguiente, cuando yo estaba orando en la madrugada, o sea, cuando desperté, antes de arrancar el día, el Señor me dice, tomen 3 días con él, con el ministerio de intercesión, lunes, martes, miércoles, oren con él, porque el ministerio de intercesión se reunía los lunes en oración, o sea, se reunían todo el grupo de intercesión con la líder y oraban, ¿no? Y me dijo que ayunen por 3 días, de lunes a miércoles, y en esos 3 días que oren con él, que él vaya a la intercesión y que oren con él. Todo bien, entonces le hablé a la líder de intercesión, le dice, bueno, haz este programa con el equipo de intercesión porque este líder está pasando por esto y él va a venir a orar con ustedes y van a orar específicamente por él y van a ayunar también. Y yo también estaba en ayuno con ellos. Pero el lunes no pude ir, el martes no fui y el miércoles, el último día, fue que yo fui con ellos y estaban allí los intercesores orando por él y yo llegué. Y el Espíritu Santo me dijo que hiciera algo que yo no entendía, pero simplemente lo hice, literal. Me dice, toma tu mano y limpiaré los pulmones como si lo estuvieras haciendo así. Así con mi mano, con mi puño así. Que lo hagas así. Y yo empecé a orar y el Espíritu Santo me guió así. Yo lo tomé
Y lo empecé a hacer delante de los intercesores y la líder y él estaba ahí. Y yo empecé a hacer esto, a pasar la mano sobre su pulmón como si estuviese limpiando sus pulmones, o sea, así con mi mano. Y ese día terminamos el ayuno, se fue y todo. Él no había empezado el tratamiento porque los médicos querían ya empujarlo a hacerlo como tal. O sea, al parecer estaba, no sé cómo se habían dado cuenta que necesitaba ya empezar con el tratamiento y todo. Él le había dicho a la doctora, espérese. Y fue allí que me llamó, pues en la noche. Literal, como pasaron como unos días, no sé, una semana y todo, fue al médico, decía que se sentía bien. Y el médico dice, déjeme volver a hacer los exámenes y todo lo demás. Vuelven a hacer los exámenes, salieron negativos. La radiografía que había hacía un poco más de una semana, tenía radiopacidades y todo, todo quedó limpio. O sea, él vino a la iglesia a testificar con todas las pruebas y con incluso las dos radiografías, así con la diferencia en cuestión de unos días, o sea, un poco más de una semana. Así lo mostró. O sea, es decir, que lo que Dios me estaba diciendo que hiciera en ese momento era una limpieza de sus pulmones, era una limpieza. Entonces el Señor me llevó a hacerlo. O sea, Él me llevó a limpiarle. Y lo que pasó literalmente, o sea, porque cuando vimos las dos radiografías, la gente no lo podían creer y habían fechas y todo. O sea, era que uno tenía esto y el otro estaba limpio completamente. Entonces, por eso digo que hay cosas que el Señor nos manda a hacer. No lo vamos a entender, nos toca obedecer simplemente. Si yo empezaba a ponerme en mi mente, Señor, ¿pero qué? Empezaba a razonar, no iba a suceder este milagro para él. Es uno de los dos milagros de sanidades de cáncer de pulmón que yo he vivido, o sea, que yo he experimentado hasta aquí. Pero, o sea, son cosas que el Señor hace, pero necesitamos obedecer. Entonces, esa fe de Abraham lo llevó a hacer algo que él no entendía, pero simplemente se fue y obedeció. Y Dios nos lleva, nos llama a hacerlo, a vivir lo mismo. O sea, que obedezcamos aun cuando no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Como ese hombre de Dios que le fue a dar esa cachetada al niño, a ti el Señor te ha dado algunas instrucciones que tienes que hacer, obedecer. Te toca obedecer aún sin entenderlas, obedece únicamente. Es lo que el Señor nos llama a hacer y es lo que nos enseña con el caso de Abraham concretamente. Así que antes de terminar, vamos a ver esta pequeña dinámica. Quisiera escucharles, no sé, dos, tres personas, a qué momento marcó un antes y un después en tu fe, en tu vida. No sé, económicamente hablando, ministerialmente hablando, quizás también en la sanidad, no sé, como tal. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de fe y vas a escribir, no sé, en tu laptop, en tu celular, en tus notas, en tu agenda, donde sea, en tu cuaderno, de qué debes salir. Quizás en tu caso es de tu, como en el caso de Abraham, quizás de tu tierra, quizás de tu parentela, quizás de la casa de tu padre, no sé, quizás de las deudas, quién sabe, o sea, no sé, ¿de qué debes salir? ¿Qué debes entregar o qué sientes que hay que entregar, que Dios te está poniendo ahorita mismo en tu corazón mientras estamos viendo esto y que sabes que está ahí, que has estado ahí como que dudando, diciendo, ¿será que es del Señor? ¿Será que no es? O sea, escríbelo. ¿De qué debes salir? ¿Qué debes entregar? ¿Y qué estás esperando de parte de Dios? También escríbelo, o sea, esta pregunta. O sea, contesta, estoy esperando esto, aquello, lo otro de parte del Señor. ¿Y qué promesas estás creyendo, aunque aún no lo ves? Quizás Dios te ha dado algunas promesas en específico y que aún no lo estás viendo. Concretamente, escribe estas cosas. Básicamente, a lo largo de estos tiempos vamos a hablar y hablar acerca de la fe, pero guarda esta lista de qué debes salir, qué debes entregarle al Señor, qué estás esperando de parte de Dios y qué promesa estás creyendo, aunque aún no ves. Y antes de terminar, quisiera escucharles algún testimonio personal de fe, o sea, alguien que haya vivido o experimentado algo porque apenas estamos empezando este curso, pero muchos ya han experimentado muchas cosas con respecto a la fe. ¿Cuál es el testimonio, algo que has vivido? De una forma breve, resumida, con respecto a la fe, o sea, ya que estamos en este curso, vamos avanzando, pero alguien quisiera escuchar a dos, tres personas, quizás algo sea, qué momento marcó un antes y un después en tu fe, o qué has vivido por la fe, qué cosas has experimentado por la fe en algún momento en tu vida, concretamente, antes de hacer el cierre de este tiempo. Los escucho. Pero esta lista guárdenla,
porque va a ser muy necesaria, pues básicamente, cerrando este curso, tienes que vivir alguno de estos puntos que estás anotando. Ok, nos escucho. Testimonios de fe. Si no, vamos a pedirle a algunos, porque yo creo que todos aquí hemos experimentado algo. Doctor Alejandro, había abierto su micrófono. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Eh, un pequeño testimonio de fe era cuando estaba recién casado con mi esposa, ya éramos mayorcitos en edad, no exageradamente, pero estábamos mucho más allá de los 20 y pico de años. Entonces queríamos tener bebé y bueno, mi esposa quedó embarazada de su primer hijo y cuando fuimos a la cita, a una de las citas, al parecer ella comenzó a sangrar y todo eso. Entonces, lo que resultó ser que entre la pared de su útero y entre el huevecito del bebé había un coágulo de sangre que impedía que el huevecito se implantara completamente a la pared del útero. Y no había forma de que el huevecito se quedara pegado a la pared del útero por la presencia del coágulo. Así que lo único que estaban esperando que el huevecito se le saliera. Y ya teníamos varias semanas esperando y confiando en la vida, bueno, que el embarazo llegara a término. Cuando llegamos al doctor, eso fue como un baldazo de agua fría porque él era el médico de cabecera de mi esposa y los tres somos médicos porque que mi esposa también es médico. Y él nos dijo que bueno, que no había más nada que hacer, que solamente confiar en Dios porque médicamente él no puede hacer nada, porque lo más probable es que se salga el huevecito fecundado, pues. Y fíjate, eso fue algo horrible, horrible porque era nuestro primer bebé. Estábamos bien emocionados con eso. Y sabíamos que cuando médicamente te dicen eso es porque no hay esperanza, pues no hay más nada que hacer, solamente esperar que siguiera sangrando porque en ese momento ya estaba sangrando. Y yo le pregunté, pero tú sientes que algo como que te bajó, como una masa, una bolsa. Ella me dice, no, 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 no me ha bajado nada, nada más el sangrado, el sangrado. Yo, bueno, pues vamos a orar porque ese es lo único que nos puede ayudar, ya que tú y yo sabemos que a donde no llega la mano del hombre, llega la mano de Dios. Entonces, ese fue como una prueba de vida para mí, porque yo estaba o sea, siempre estaba en el camino, escuchaba la palabra y todo, pero nunca había llegado a un momento tan difícil como para poner en práctica todos esos conocimientos que tienes de la palabra de Dios y confiar en el Señor hasta que ¡bam! Te pasa eso. Y comencé a pensar, ay, si se le sale el bebé, usted se imagina eso, estábamos tan emocionados, habíamos hasta comprado las cositas y todo eso. Y bueno, para resumir, él le había dicho que no podía hacer nada, que se tenía que quedar en cama. Maestro, esos fueron uno de los momentos más duros de mi vida porque no teníamos quien nos ayudara con los quehaceres y todo eso, porque ella no podía hacer nada y yo tenía que ir a trabajar. Entonces, al yo irme a trabajar, ella quedaba sola en casa y eso la obligaba a hacer ciertas cosas. Bueno, gracias a Dios, él abrió puertas y conseguimos gente que nos ayudaran. En mi trabajo me dieron hasta tiempo y todo. Y ese fue uno de los momentos en la vida en la cual yo más oré y con todo, porque yo decía, ay Dios mío, tú me diste esta oportunidad de ser papá y ahora para quedarme sin nada, así. Y dije, bueno, si es tu voluntad, bueno, se hará, pero
yo voy a confiar de que tú vas a solucionar esa situación. Y hermano, yo les digo que todos estábamos orando, mi familia, la familia de ella, la iglesia, todo el mundo orando ahí por el bebé. Y en la próxima cita, ella estaba bien. Y hoy en día mi hijo tiene 13 años. Y yo he experimentado en vida, en carne y hueso, el poder que tiene Dios, Amén. el poder que tiene el Señor. Solamente hay que tener fe y orar según su voluntad. Él sabrá, pero en esos momentos difíciles, cuando más hay que tener fe. Amén. Wow, wow, gloria a Dios. Y 13 años, pues ahí está el testimonio de fe que tiene 3 años. Y seguimos contando, gloria a Dios. Me alegra muchísimo. Estos testimonios son importantes, nos fortalecen nuestra fe, pero, como les decía, son puntos de apoyo para más milagros. Lo vamos a ver cuando sigamos con las clases, que, o sea, la fe se basa en algo después, o sea, en la palabra del Señor y todo, pero también en una de las promesas que Él ha cumplido en nuestras vidas, en algo que Él ha hecho y que nos ayuda a confiar más, o sea, se va fortaleciendo más con esto. Y a veces ni siquiera es de nosotros, es algo que hemos visto en alguien. Señor, vi cómo tú lo hiciste en la vida de tal persona, Señor. Yo lo creo. Es lo mismo que hacemos cuando decimos, Señor, tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto, los libraste. ¿Estamos haciendo qué? Apoyando nuestra fe en algo que Dios hizo en la vida de otras personas, solo que se encuentra en la Biblia. Entonces decimos, lo estamos apoyando en la palabra de Dios, pero es en una experiencia que algunos vivieron dentro de la palabra del Señor, en algún momento de la historia. Entonces también lo puedo hacer diciendo, Señor, lo hiciste en la vida del doctor Alejandro y su esposa. Les diste ese bebé que necesitaban, que querían. Hoy tiene 13 años. Yo creo que lo puedes hacer. O sea, hay un punto de apoyo. Por eso es muy importante los testimonios, son muy importantes. O sea, reconocerlos, siempre tenerlos a memoria, porque nos ayudan. A mí Dios me ha sanado 3 veces, 3 veces. La primera vez me basé en su palabra, la segunda vez en una sanidad que él hizo en mi vida y la tercera vez en otra sanidad que él hizo en mi vida. O sea, básicamente, en todos los casos serán casos difíciles, o sea, complicados. Uno, la miopía, porque yo usaba lentes. Bueno, para los que me han conocido, nunca me han visto con lentes. Los que me conocen desde hace como 5 años, nunca me han visto con lentes. Yo dejé de usarlos en el año 2012, 2013 más o menos. Obviamente ahorita las pantallas, porque me la paso todo el día, a veces se me cansa la vista, pero antes yo tenía miopía, o sea, no podía ver, estar en la primera fila y no ver lo que está en la pantalla o en lo que está y todo. El Señor me sanó literalmente. Pero era el segundo milagro, porque el primero fue lo que me había pasado cuando yo estaba casi por estudiar en la universidad, que no entendía ese cansancio que sentía en mi cerebro y los médicos habían dicho, tienes algunas cosas de epilepsia y que pues te toca tomar tratamientos por muchos meses y quizás por muchos años, quizás esto va a permanecer en ti y todo. Literal me lo decían y yo no podía concentrarme o sea, durante un examen. Media hora era demasiado, no podía concentrarme ni reflexionar, se me cansaba el cerebro, no podía explicar esto. Nada, podía dormir 9, 10, 20 horas seguidas y o sea, me despertaba y seguía cansado. No sabía lo que me estaba pasando. Hasta que empecé a declarar la palabra del Señor en mi vida, yo sané completamente. Los médicos me decían que iba a haber cosas que me iban a afectar y todo, y no. El Señor me permitió estudiar muchísimo, un doctorado en, 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 en medicina general, 2 maestrías, 5 escuelas bíblicas, o sea, distintas cosas. Me ha dado capacidad para escribir libros, voy por 5 y tengo más con el favor del Señor. O sea, son cosas que antes no podía hacer. Entonces, los que me ven hoy no saben esto, pero es un milagro. Es un milagro, básicamente. De no poder hacer un examen por 30 minutos a poder pasar todo lo que he podido hacer y todo lo demás, o sea, es un milagro. Entonces, lo he visto, pero antes me apoyé en su palabra y después he vivido milagros. Entonces, cuando la gente me dice que son enfermas, yo digo, yo sé que Dios es capaz de sanar. O sea, lo he visto también en mi vida y en la vida de otras personas.
Pero estos testimonios son muy importantes, guardarlos porque son puntos de apoyo. Cuando empieza a surgir algo más, yo digo, en algún momento Dios lo hizo y yo sé que Él lo seguirá haciendo. En algún momento Él proveyó y yo sé que Él proveerá. ¿Por qué? Porque tengo puntos de apoyo para mi fe, para seguirla fortaleciendo. Alma mía, recuerda, acuérdate de los bienes, de lo que el Señor ha hecho antes en tu vida, para creer que en esta situación también te va a socorrer, te va a rescatar, te va a sacar de esta situación. Así es. Cuando leemos en la palabra nos daremos cuenta de que muchos de ellos se basaban en estos, además de la experiencia propia y de las palabras que el Señor les daba en algunos momentos. ¿Alguien más con un testimonio antes de que cerremos esta clase? Buenas noches. Bueno, Sí. yo tengo un testimonio que trastornó mi fe, o sea, yo creo que eso fue o como se dice, ese empujoncito que Dios me dio para yo poder hoy llegar hasta aquí, no querer apartarme jamás de sus caminos, pero al inicio, hace aproximadamente un poco más de 5 años, creo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, cuando yo empecé a conocer al Señor, fue un trato personal de Él conmigo y fue algo, yo no asistía a ninguna iglesia, pero yo, o sea, el Espíritu Santo empezó a trabajar y fue bien, empecé a sentir cosas espirituales y recuerdo que un día yo estaba mirando un programa donde decía, estaban hablando del ayuno. En ese tiempo yo era drogadicta, o sea, yo estaba ya en condición de dependencia. Y yo recuerdo que yo estaba mirando un programa sobre el ayuno y yo empecé a ayunar porque yo nunca había escuchado que era ayunar, o sea, yo no sabía nada de eso. Y yo dije, bueno, voy a empezar a ayunar para Dios. Yo no entendía, yo no sabía quién era Jesucristo. Yo decía que, bueno, que porque la gente adoraba a Cristo, que quién era ese Cristo. Yo decía un montón de cosas en contra del Señor. Pero en medio de todo esto, la misericordia de Dios me alcanzó y recuerdo que yo empecé a ayunar y en uno de estos ayunos yo dije, pero fue algo de todo mi corazón. Y yo dije, bueno, Señor, eh, yo me drogo, pues, o sea, yo lo hago y me gusta mucho hacerlo y tampoco quiero dejar de hacerlo. Y en mi entendimiento en ese momento, como ya estaba en una condición de dependencia, o sea, yo dije, bueno, Señor, si tú quieres y si es tu voluntad que yo lo deje, entonces hazlo tú, porque sinceramente yo no quiero dejarlo y tampoco pienso que le esté haciendo nada malo a nadie. O sea, a mí nunca se me olvidan esas palabras. Bueno, yo ayuné y ya, pasaron como, creo que fue esa noche o en esa semana, tuve un sueño donde Dios me hablaba literalmente, o sea, yo escuché la voz de, o sea, Dios hablándome directamente. Y recuerdo que en esa semana tuve una experiencia sobrenatural donde yo estaba como, yo no podía ni siquiera entender la Biblia, no la podía leer, entonces yo como estaba inquieta con quién era Dios y todas estas cosas, yo puse un programa para, o sea, como de una historia bíblica y recuerdo que ese día el Señor me movió a ir al lugar donde lloraba, que era como una mesita de noche que estaba del otro lado de la cama. No sé cómo llegué allí, pero en ese momento yo recuerdo que yo tuve una experiencia sobrenatural donde el Señor me sacó de mi cuerpo y yo experimenté algo muy hermoso, o sea, yo eso no lo puedo comparar con nada en este mundo, yo no puedo negar, o sea, que Dios existe. Desde ese momento yo creo que si yo sabía que Dios existía y si yo sabía que Dios era real, yo desde ese momento, o sea, yo creo que eso ha sido algo demasiado poderoso que pasó en mi vida. Y bueno, en medio de esa experiencia fue algo muy profundo, pero quiero resumir, cuando yo vuelvo, yo recuerdo que fue como si algo, o sea, literalmente algo en mí cambió. Y recuerdo que yo empecé a sacar todas las gavetas, toda la droga que yo tenía y la boté. Yo empecé a partir un montón de cuadros, o sea, yo empecé a partir unas lámparas que tenía. Y recuerdo que en ese tiempo yo vivía con personas que se drogaban y me ofrecían, y fue algo tan sobrenatural que yo duré años tratando de salir, o sea, yo intentaba hacerlo, pero yo no podía. Y desde ese momento fue como si me arranca, o sea, como si yo nunca me hubiese drogado, como si yo nunca lo hubiese hecho, como o sea, a mí me ofrecían y yo decía no, pero no un no como quien quiere hacerlo o como quien batalla, sino un no como alguien que jamás en su vida lo ha probado, o sea, que jamás en su vida lo ha hecho.
y fue algo de verdad para mí sorprendente y le doy honra y gloria al Señor porque desde ese momento yo dejé de ser drogadicta, pero fue algo sobrenatural de Dios, fue algo que el poder de Dios me tocó y asimismo lo hizo y yo no sufrí abstinencia. Y eso es lo más poderoso porque yo intentaba hacerlo porque ya yo veía que yo estaba cayendo en un estado muy, muy feo y también estaba pasando en una situación que me estaba llevando más a eso. Y intenté mi fuerza muchas veces y no pude, pero literalmente eso que hizo Dios en mi vida de arrancarme las drogas así como si, como con su poder, fue algo que literalmente aumentó mi fe y hasta el día de hoy me cambió totalmente. Amén. Wow, muchísimas gracias, hermana Jay. Ven, o sea, estos momentos, estas experiencias sobrenaturales marcan un antes y un después en nuestra fe, porque vienen a aumentarla y a creer de que Él existe, Él obra y Él puede seguir obrando. Si pudieran, o sea, si pudiéramos nosotros guardar el registro de todos sus milagros, todas las manifestaciones de Dios en nuestra vida, yo creo que no faltaríamos de fe, porque tenemos demasiado material, demasiadas cosas que que nos lleven a creer en que Dios puede seguir obrando en la situación por la cual estamos pasando. Así que haz este ejercicio, empieza a pensar en tus testimonios, en todo lo que Dios ha hecho en tu vida hasta aquí, cómo Él ha proveído de forma especial, sobrenatural, cómo se ha manifestado, cómo te ha librado de una forma sobrenatural y todo. Y eso te va a ayudar a creer por la situación por la cual estás pasando, o sea, en esta situación actual en la cual estás, y quizás por tu hijo, por tu familiar, por esa persona, ese ser querido. Pero este ejercicio que les dije, esta lista es personal, que lo hagan para que después, o sea, empiecen a orar enfocadamente en esto y que crean que el Señor se va a manifestar en su vida. Aquí tenemos, para cerrar, pues básicamente la tarea va a ser que leamos el libro el capítulo 11 del libro de Hebreos, o sea, Hebreos capítulo 11, que lo leamos completamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a subrayar los pasajes que contienen la expresión por la fe. Me explico. Y de preferencia, leamos esto en la Reina Valera, ¿no? O sea, 1960, ¿para qué? Tengamos esto, porque los demás quizás van a decir otra cosa, pero leámoslo en la Reina Valera 1960. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir, o sea, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En el versículo 5 dice, por la fe habitó como extranjero, o sea, lo subrayo. En el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara en el versículo, si vamos un poco más abajo, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y yo lo marco, lo subrayo. Sigue en el versículo 20, por la fe bendijo Isaac. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó, o sea, todos esos versículos que dicen por la fe que ellos hicieron actos de obediencia, vamos a subrayarlos. Y después vamos a elegir 5 de estos pasajes y comentar qué aprendo de cada uno de estos 5 pasajes, porque son muchos. En mi Biblia voy a resaltar o subrayar todos los pasajes que se dicen por la fe, por la fe. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a estudiar cada uno de ellos, puedo aprender de la fe de cada uno de estos hombres, de estas mujeres de Dios lo que hicieron por fe, esos actos de obediencia que ellos tuvieron por la fe, que ellos hicieron por la fe. Entonces, aquí solo les voy a pedir 5, es decir, subrayan todos en su Biblia, Biblia digital, Biblia escrita, preferiblemente escrita, subrayan o marquen todos los que dicen por la fe, por la fe, por la fe. Y si pueden hacerlo de una forma más destacada, decir por la fe, por ejemplo, subrayar el verbo. Por ejemplo, en este caso voy a poner por la fe cuando nació, o sea, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea, fue escondido. Es decir, que sus padres lo escondieron por la fe. Ese acto lo hicieron por la fe. Y así sigo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rehusó llamarse. Esto es el hecho que él hizo. Por la fe él rehusó. Por la fe Abraham salió. Por la fe Abraham ofreció. Y eso me va a ayudar a empezar a analizar cada uno de ellos. Entonces la tarea es leer completamente Hebreo 11, subrayar todos los pasajes que dicen por la fe y después analizar 5 de ellos y comentar qué es lo que yo aprendo de cada uno de esos 5 pasajes que yo he escogido. Tenemos hasta el sábado de la próxima semana
Y pues lo podemos enviar al correo que está aquí, dunamisglobalmin@gmail.com, que es el correo que estamos usando para la academia y el ministerio como tal. Así que les animo mucho a que sigamos. Estas diapositivas vamos a mandarlas al grupo. Los que no están en el grupo, si pueden ponernos su número de teléfono aquí en el chat, o si la persona que les contactó, les mandó la invitación, puede mandarle el link para que ingresen a la comunidad, estaría bien, para que cuando mandemos las diapositivas y el link del video, que lo puedan recibir y si quieren volverlo a ver en algún momento, que lo hagan concretamente. Que Dios les bendiga. No sé si hay algunas preguntas o comentarios más. Si no, vamos a estar cerrando esta sesión, este tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor, pues con esta clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. ¿Preguntas, comentarios? Ok, la hermana Jay dice amén, muchas gracias, maestro, que bendiciones, bendiciones, hermana. Ok, bendiciones, dice la hermana Danesi, hermana Dane. Ok, aquí tengo una persona que está conectada como Lau, no sé quién es. Solo quiero identificar a la persona y saber quién es y conocerla. No sé quién será, la persona que tiene el dispositivo que dice Lau, Lau. Ok, cuando sea posible, igual nos pasa su información. Ok, vamos a estar cerrando este tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta clase y orar por la próxima sesión y las próximas sesiones, que el Señor nos siga bendiciendo y que nos siga haciendo crecer en Él, que podamos seguir avanzando, pues, concretamente. No sé si la hermana Dane quiere orar para cerrar este tiempo y entregar también en manos del Señor la próxima clase. Dice, hermana, buenas noches, sí, hermano, me pasaban el link, bendiciones. Interesante su clase, ok, perfecto. Bienvenida, hermana Lau. O sea, quería conocer su nombre completo para llamarle como es, pues, básicamente. Igual, o sea, si la persona que le pasó el link puede mandarle el link de registro para que lo tengamos también y dirigirse directamente como ustedes. Y bienvenida, pues, a la academia. Después le agregamos también al grupo para que pueda recibir las diapositivas y los videos de las clases que subimos a la plataforma, pues. Ok, hermana Dane, si puede orar para cerrar este tiempo y bendecir la próxima clase. Hermana Laura, ok, bienvenida. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos, Padre amado, que tú estás en este lugar, Señor. Gracias por esta palabra poderosa, Señor, que nutrió nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por aumentar aún nuestra fe, Señor, creyendo que tú estás en control de nuestras vidas, que tú eres nuestro proveedor, Señor, nuestro sanador, Padre amado. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Oramos para que cubras con tu sangre a cada persona que está acá conectada, aún el que no se pudo conectar, Señor. Que seas tú en esta noche, Señor, guardando, Padre amado, sus sueños, Señor. Oramos para que tomes control de la clase, la clase que está por venir, Señor, la próxima semana. Si tú dándole, Señor, sabiduría a nuestro hermano, Señor, sazonando esta palabra, Señor. Que esta palabra siempre penetre en nuestro corazón, Señor, y que siempre, Padre amado, nos ilumine a cada uno de nosotros para seguir avanzando, seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor, hasta que tú vuelvas por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por el hermano Gui, cúbrelo con tu sangre preciosa. Bendícelo, Señor, y llénalo de ti cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, bendiciones a todos. Si quieren abrir su micrófono para despedirse y hasta su cámara también, será una bendición. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Sí, buenas noches para todos. Amén. Bendiciones a todos. Hasta la próxima clase, Dios mediante.